Amén, amén. Te invito a que tomes asiento ahí en donde estás. Vamos a comenzar esta mañana. Es un tiempo lindo, ¿verdad? En la presencia del Señor. Sabemos que Él bendice, que Él honra nuestra fe cada vez que nos acercamos a Él. Él dice que no echa fuera a nadie, ¿no? Cada vez que corremos a sus brazos, Él nos recibe. Y en esta mañana sé que el Señor te recibe, te abraza. Y me gustaría que podamos compartir algo que me parece trascendental en la vida de todos nosotros, ¿sí? ¿Cuántos reconocen que nuestra vida necesita un rumbo? ¿Soy el único? Si yo no tengo algo fijo, algo claro, me pierdo, ¿no? Ando a tientas, no sé para dónde andar, no sé para dónde seguir. No, si no tenemos algo que nos guíe, una brújula, realmente uno se desorienta en la vida, ¿no? Por eso es que los barcos siempre se manejan con brújulas, los aviones también tienen una ruta aérea. Todos necesitamos una ruta, ¿no? Todos necesitamos un camino. Y por eso, como título le puse, yo sé que es una frase muy conocida, para algunos que les guste la música también, se hace camino al andar, ¿sí? Y si bien esto lo popularizó Serrat, no es de él, ¿sí? Así que yo lo puedo decir tranquilamente, porque no es de él. Es de un poeta de allá del año 1800 más o menos, pero cuánta verdad eso, ¿no? Que uno se hace camino al andar. Muchas veces esperamos un montón de indicaciones para poder dar el primer paso, pero ahora vamos a estar viendo lo que realmente nos anima al Señor, ¿no? Y mientras uno va caminando, va dando pasos de fe, a uno se le va aclarando el camino, uno empieza a caminar confiado, uno empieza a caminar seguro. ¿Por qué? Porque mientras nosotros caminamos tenemos la mano del Señor que nos va sosteniendo. Amén. Así que quiero hacerte dos preguntas en esta mañana. Primero, ¿cuántos se consideran que están avanzando en el Señor? Algunos. Es una pregunta un poco complicada, ¿no? Y bueno, ¿y qué es avanzar en el Señor, no? ¿Qué es correr por los caminos del Señor? ¿Qué es andar en los caminos del Señor? Es algo que nos vamos a ir respondiendo. Y hay algo que es un poco más comprometedora todavía, o que pone más el dedo en la llaga, y dice, en cuanto a esto, si tenemos claridad en cuanto a lo que Dios espera de nosotros, ¿sí? O andamos por ahí a tientas, ¿no? ¿Tenemos claridad en cuanto a lo que Dios espera de nosotros? Bueno, es algo que vamos a ir respondiendo ahora, ¿no? Y con esto me refiero justamente esto de tener claridad y esto de saber si estamos avanzando en los caminos del Señor. Me refiero a si conocemos la voluntad de Dios, ¿no? Que muchas veces decimos la voluntad de Dios para mi vida, pero es la voluntad de Dios, ¿sí? Yo ahí ni pincho ni corto, es la voluntad de Dios, yo me someto a la voluntad de Dios, ¿sí? No es la voluntad de Dios para mi vida, no es lo que yo quiero hacer, no es lo que Dios está preparando para mí, ¿sí? Sino que es simplemente que yo me sujete a su voluntad. Por eso siempre hablamos de la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios para mí. Está bien, Dios tiene un llamado, tiene un propósito, pero todo se trata de Él, no se trata de nosotros, ¿no? Por eso siempre es bueno recalcar, eso es la voluntad de Dios y yo me someto a esa voluntad, ¿no? Yo trato de conocer esa voluntad, trato de involucrarme en lo que Dios va haciendo. Y con esto, para poder traer claridad junto a esto, ¿sí? Y a estas preguntas que respondíamos, si sabemos lo que Dios espera de nosotros, si conocemos cuál es la voluntad de Dios, quiero que podamos ver 3 puntos para que realmente el Señor pueda abrir nuestro entendimiento, ¿sí? Siempre lo repito y creo que ya deben estar cansados de escucharlo, pero me encanta y me gustan mucho las oraciones que hace David, ¿no? Cómo David hablaba con el Señor. Y yo siempre recalco esto porque me parece fundamental. Él dice, Señor, corro por el camino de tus pensamientos porque has ampliado mi manera de pensar, ¿no? O sea, cuando el Señor amplía nuestra manera de pensar, cuando el Señor abre nuestro entendimiento, cuando el Señor realmente nos hace entender su voluntad, es que nosotros podemos correr, ¿sí? Si no, nosotros vamos a andar a gatas, nosotros vamos a andar gateando o con peso, o vamos a andar dando pasos, ¿sí? Medios desorientados, medios titubeando, porque no tenemos claridad, ¿no? Pero David eso lo tenía claro. Él dice, yo puedo correr por los caminos del Señor. No hay nada que me detiene. ¿Por qué? Porque el Señor amplió mi manera de pensar. Porque el Señor expandió mi mente, ¿no? Porque el Señor me hizo conocer su voluntad. El Señor me hizo conocer sus caminos. Y eso es algo que nosotros lo tenemos que tener claro. Por eso, como te decía, quiero que podamos ver 3 puntos, ¿sí? En cuanto a esto. Y el primer punto dice, la voluntad de Dios no se trata de misticismos, ¿sí?
no es de algo místico, no es de algo mágico, no es de algo que está por las nubes y yo lo tengo que bajar. Y ahora vamos a ver un poquito de esto, es mucho más natural de lo que nosotros creemos. Deuteronomio 30, del 11 al 19. Seguramente lo van a tener ahí en pantalla. Voy a leer todo, versión NBI. Y dice, Deuteronomio 30, del 11 al 19. Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior ¿a qué? A tus fuerzas, dice. ¿Sí? Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. No está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga? Y así podamos escucharlo y obedecerlo. El 13 dice, tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? El 14, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón, ¿para qué? Para que la obedezcas. ¿Sí? Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumplas sus mandamientos, preceptos y leyes. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de la que vas a tomar posesión. Pero si tu corazón se rebela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, a nuestros deseos, a lo que yo quiero, te advierto que hoy serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Y el 19 termina diciendo, hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Y acá vemos el deseo de Dios. Entre la bendición y la maldición, elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Amén. Amén a tu palabra, Señor. Y de acá quiero que resaltemos algunas cosas que me parece, si bien a mí siempre me gusta decir que muchas veces, o la mayoría de las veces, la palabra de Dios es muy clara, ¿no? El que anda con rodeos, el que anda con vueltas es uno, ¿no? Muchas veces nosotros, porque queremos hacer nuestra voluntad, no entendemos la palabra del Señor. Pero acá tranquilamente con esto ya nos podríamos ir a nuestra casa, ¿no? Llenitos, contentos, el Señor ya nos habló, ya nos dio su palabra acá, listo. Loli, cerrá la boca, bajate, nos vamos todos. Porque acá el Señor está siendo muy claro. Pero quiero que veamos algunos puntos. Por ejemplo, el primer punto dice, si no obedezco, no es porque no puedo, sino porque no quiero. Eso es algo para tenerlo en claro, ¿no? Cuando decimos, y me cuesta obedecer al Señor, y yo no puedo obedecer al Señor, no tengo fuerzas para obedecer al Señor, no me nace, ¿no? Que muchas veces decimos eso, no me nace, no tengo el deseo, no se me hace algo natural obedecer al Señor, servirlo o hacer lo que Él me pide, ¿no? Pero acá podemos ver nosotros en el versículo 11, por ejemplo, que dice, este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance. O sea que lo que Dios nos manda a nosotros a obedecer es algo que sí lo podemos hacer. Ahora, si yo no obedezco al Señor, no tengo que poner excusas. Si yo no obedezco al Señor es porque no quiero, no es porque no pueda, ¿sí? Eso es el primer punto para tener en claro, ¿sí? Todo lo que Dios nos mande a hacer o a obedecer no es superior a nuestra fuerza. El segundo punto dice, la palabra siempre estuvo y estará a nuestro alcance, ¿sí? Y ahí nosotros podemos ver el versículo 12 al 14, lo leo una vez más, dice, no está arriba en el cielo para que preguntes, ¿quién subirá al cielo por nosotros para que nos la traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? ¿No? Como siempre esperando algo lejano, siempre esperando una revelación especial de parte de Dios. ¿No? Dice, tampoco está más allá del océano para que preguntes, ¿quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo? Dice, no, la palabra está muy cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas, ¿sí? Entonces, ¿dónde está la palabra del Señor? ¿Qué dice acá? En la boca y en el corazón, ¿sí? ¿Y para qué? Para que la obedezcamos, ¿no? Entonces acá es importante que justamente recalque esas dos cosas del Señor, ¿no? Nosotros hoy tenemos la palabra de Dios, la tenemos física, ¿sí? Pero acá lo importante es no una letra muerta. Acá lo importante es que dice que la palabra de Dios está en nuestra boca, ¿sí? Lo importante de hablarla, lo importante de recordar, lo importante de declarar todo el tiempo la palabra del Señor. Y dice que también está en nuestro corazón, ¿sí? Entonces,
Cuando yo leo la palabra de Dios, entiendo la palabra de Dios, incorporo la palabra de Dios en mi vida, ya no solamente queda ahí, ¿no?, lo que leí. Se hace carne en mí, se hace carne en mi corazón, ¿no? Entonces ahí cuando uno empieza a obedecer la palabra de Dios, la palabra penetra en uno, ¿no? La palabra empieza a transformar en uno. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo la palabra. ¿Por qué? Porque no solamente lo leo, no solamente la escucho, no solamente cuando vengo acá a la iglesia un domingo, cuando escucho una prédica por YouTube, por Facebook, por donde sea, no, sino que empiezo a obedecer la palabra de Dios, ¿sí? Y entonces me vuelvo dependiente de la palabra de Dios. Y ya no solamente está en el Antiguo Testamento, no solamente está 2000 años atrás cuando habló Jesús, no solamente está en un celular, en una tablet, en un libro, sino que ahora la palabra del Señor, porque yo la obedecí, porque yo la entendí, está en mi boca y también está en mi corazón, ¿no? Y de ahí ya no se puede ir, de nuestro corazón la palabra de Dios no se puede ir. Y ahí empieza a transformar nuestra vida. Ahí la palabra se vuelve como dice la palabra, ¿no? Esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y esa es la palabra de Dios. Otro punto para poder ver en cuanto a esto dice, solo existen dos opciones, dos caminos, ¿no? Para el Señor es así. Nosotros podemos decir, bueno, tengo un montón de oportunidades, tengo toda la vida por delante, un montón de caminos para poder seguir, pero el Señor es claro con esto y Él dice, solamente te voy a elegir entre dos caminos, ¿sí? Y si vemos el versículo 15, dice, hoy te voy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, ¿sí? El Señor nos direcciona a eso. La potestad de elegir el Señor nos la dio a nosotros, ese libre albedrío, ¿no? Pero Él nos está diciendo, te voy a elegir entre el camino de la vida y de la muerte, ¿sí? Esos son dos caminos para el Señor, esas son las únicas dos opciones que nosotros tenemos. Entonces el deseo del Señor, ¿cuál es? Que nosotros escojamos el camino de la vida. Y Él dice para que el Señor nos bendiga, para que nos establezca en el lugar donde nos puso. Pero solamente son esas dos opciones. Si uno cree que tiene muchísimas opciones en la vida, bueno, está el caminar cerca de Dios o el caminar lejos de Dios. Está el aferrarnos a la vida que el Señor nos promete o el querer hacerla nuestra y caminar desviados del Señor, ¿no? Acá el Señor es claro en cuanto a esto. Y nosotros podemos ver que justamente su palabra es clara, ¿no? Muchos podemos ver que quizás, por esto hablo de que la voluntad de Dios no se tiene que volver algo místico, no se tiene que volver algo, por ahí uno espera, como hoy decía, ¿no?, esa gran revelación, que se abra el cielo en dos, que bajen ángeles y que nos digan, bueno, Andy, tenés que estudiar medicina, ¿no? Sería bueno, ¿no? Se parte el cielo en dos y el Señor nos dice, bueno, Andy, te vas a casar con Mario. Mirá qué lindo que te lo diga el Señor, ¿eh? O Nico, ya tengo preparada la mujer para vos, ¿no? Sería fácil, ¿no? Sería fácil. Pero el Señor nos está diciendo, ¿no? Yo cuando me imaginaba esto, bueno, era como que me imaginaba también al Señor mirándonos y diciéndonos, mi palabra ya fue revelada, ¿no? Mi palabra ya fue revelada, ya tenés acceso a la palabra. Simplemente tenés que ponerla en práctica, simplemente tenés que obedecerla. Y es eso lo que el Señor quiere, ¿no? Y como leíamos hoy, la palabra de Dios está a nuestro alcance. Y siempre estuvo a nuestro alcance. ¿Quién no tuvo en algún momento de chico, no sé, la abuela lo llevaba a la iglesia, el tío le hablaba de Jesús, ¿no? Siempre la palabra de Dios estuvo dando vueltas, ¿no? Vamos por la calle y por ahí vemos un cartel, ¿no?, una gigantografía o lo que sea, con un mensaje que nos habla. Y eso es Dios en todo momento hablándonos, ¿no? Porque la palabra de Dios siempre estuvo a nuestro alcance. Ahora, el que hace oído sordo, el que no presta atención a la palabra de Dios, es uno. Porque el Señor se dio por completo, Jesús se dio por completo, reveló su palabra por completo, y no necesitamos más revelación que la Biblia, ¿eh? O sea, ahí ya está toda la revelación de parte de Dios. ¿Sí? Si yo quiero buscar, como decía, nuevas revelaciones de parte de Dios y qué el Señor me está diciendo y qué es lo que el Señor quiere para este tiempo, bueno, la palabra de Dios ya fue dada. Entonces uno tiene que ajustar su vida a esa palabra que el Señor nos da, ¿sí? Podemos ver entonces acá que la palabra de Dios está a nuestro alcance, ¿sí? Que la palabra de Dios ya fue revelada y que lo que Dios espera de nosotros no es mayor a nuestras fuerzas, ¿sí? No hay que hacer esfuerzos sobrehumanos para servir al Señor, para acercarnos al Señor, ¿no? Esto por ahí para algunos puede ser sobrehumano, ¿no? Uno que ahora está durmiendo hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, y nosotros tempranito, bueno, los que vinimos antes de las 9, José creo que vino un poco antes, para algunos debe ser sobrehumano, ¿no?
para un adolescente que le cuesta levantarse, para un joven que, no sé, sale de noche y a la mañana le cuesta levantarse, bueno, pero eso no es nada, ¿sí? Eso es algo que lo podemos hacer. De hecho, eso es algo que lo hacemos todos los días. ¿Qué pasa cuando yo me despierto tarde y no voy a trabajar? O me ponen falta, o me ponen media falta, pierdo el presentismo. Lo mismo pasa cuando uno está estudiando, ¿no? Entonces, es lo mismo, es algo que lo que el Señor nos está exigiendo de congregarnos, de obedecer a su palabra. Bueno, es algo natural, es algo que nosotros lo podemos hacer. Y es algo que nosotros tenemos esa diligencia para un montón de cosas en la vida, ¿no? Entonces el Señor espera eso de nosotros. Él dice, no es mayor a tus fuerzas, todo lo que yo te pido lo puedes hacer. Y en primer lugar porque tenemos el Espíritu de Dios, amén, que Él es el que nos ayuda, el que nos guía a toda verdad. El segundo punto que quiero que veamos, ¿sí? El primero fue justamente esto, de que no se trata de misticismo, ¿no? La palabra de Dios ya fue revelada, yo tengo que encontrar, ¿sí? Me tengo que sujetar a esa palabra que el Señor reveló. Y el segundo punto dice paso a paso, y eso es más para los futboleros, no sé quién lo entienda, ¿no? Pero él decía que hay que ir paso a paso, ¿no? Todo lo que quiero lograr en la vida, todo lo que quiero alcanzar en la vida, bueno, no me tengo que abatatar, no me tengo que arrebatar, bueno, tengo un montón de cosas por delante, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué hago primero? ¿Qué dejo para después? No, la vida del cristiano es paso a paso, ¿no? Es dar un paso a la vez, y otro paso a la vez, y otro paso a la vez, porque cuando uno va dando de a un paso, de a un paso, y a un paso, así cuando subimos las escaleras, uno puede dar pasos firmes, ¿no? Uno no tiene que andar viendo y bueno, y se acaba de ver un escalón, si no está el escalón, no. Cuando yo doy pasos seguros en el Señor, Él bendice, ¿sí? No debo esperar a conocer todo para recién ahí poder obedecer y caminar en el Señor. Eso es una mentira que hace mucho daño, el hecho de creer que, bueno, y yo no me la sé toda, y bueno, y yo no me sé toda la palabra de Dios. Bueno, lo que sepas de la palabra de Dios, obedécelo. Lo poco que sepas de la palabra de Dios, obedécelo, porque eso va a bendecir tu vida, ¿sí? Y eso te va a generar ese hambre de poder seguir conociendo más esa palabra que ya fue revelada. Entonces ya no tengo que andar por ahí de prédica en prédica a ver qué es lo que me dicen, sino que, bueno, es la palabra de Dios, que ya fue revelada, Dios te está hablando, habla en nuestros corazones, cada vez que nos acercamos a la palabra, el Señor ministra en nuestros corazones, habla a nuestros corazones, y es ahí, lo que el Señor me habla, lo obedezco. Lo que descubro en la palabra, así sea nuevo para mí, lo pongo en práctica, lo obedezco. Entonces, como decía, es paso a paso, no me tengo que arrebatar, ¿sí? Hay un versículo de Deuteronomio 29 que me encanta, ¿no? Y tiene que ver esto de ir paso a paso. Dice, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, ¿sí? Pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos las palabras de esta ley. Amén. Dice, lo secreto le pertenece al Señor, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para 2 semanas, para 3 días. No como dicen, pan para hoy, hambre para mañana, no. Acá dice para siempre. La palabra que Dios reveló hasta el día de hoy sigue haciendo eco en nosotros. Hasta el día de hoy sigue penetrando nuestras vidas, nuestro ser interior, porque es una palabra que permanece. Es una palabra que ya fue dada de Dios y todo lo que sale de su boca, no hay nada que lo pueda contradecir, ¿sí? No hay nada que pueda detener la palabra del Señor. Y por eso vemos que así quieran prender fuego la Biblia en determinados países, la palabra de Dios se sigue filtrando, la palabra de Dios sigue corriendo, la palabra de Dios sigue siendo predicada porque nunca se detiene, ¿sí? Es su palabra y lo que Dios habló se mantiene, ¿sí? Así que acá me encanta este versículo, ¿no? Porque muchas veces por ahí nosotros nos preocupamos por estas cosas que aún no han sido reveladas por el Señor, ¿no? Y yo creo que mucho de lo secreto de Dios va a ser revelado únicamente cuando estemos en su presencia. Otras cosas quizás por gracia el Señor las siga revelando a nosotros, pero nosotros nos tenemos que quedar con lo que Él reveló, ¿sí? Lo que es secreto para nosotros, ¿no? Muchas veces pasa con cuestiones que por ahí nos llegan a una discusión sin sentido. Vieron que hoy en día está esto de los terraplanistas que hablan de que la Tierra es plana, que otros dicen que no, que la Tierra es una esfera, ¿no? que es redonda. Bueno, hay un montón de cuestiones que nos podemos decir, bueno, ¿y quién creó a Dios? ¿No? Porque nosotros tenemos ese concepto del tiempo de que, bueno, me levanto y me vuelvo a acostar, ¿no? Que algo empieza y algo termina, y no entra en nuestra mente limitada que Dios es eterno, ¿no? Entonces ahí tenemos un misterio de Dios, ahí tenemos un secreto de Dios, ¿no? Que aún todavía para nosotros nos cuesta entenderlo, pero en su presencia
sí tengo esa esperanza de que, bueno, hay cosas que se nos van a revelar. Entonces no nos tenemos que, como decía hoy, arrebatar, no nos tenemos que preocupar o perder tiempo en discusiones sin sentido. Bueno, para vos la tierra es plana, está bien, mientras recibas a Cristo, mientras lo aceptes a Cristo en tu corazón, ¿no? Y Él se siga revelando a tu vida, Él siga revelando palabra a tu vida, está perfecto, ¿no? En su presencia vamos a ver realmente. De hecho, bueno, hay mucho de la Biblia que explica, ¿no? Lo de la redondez de la tierra. Pero es para el que quiera discutir, discutimos después. Pero uno se pierde en esas cosas, ¿no? Y a veces se van las cosas que son tan efímeras y no le presta atención a lo que realmente tiene valor en nuestra vida, a lo que realmente tiene peso eterno para nosotros. Así que acá está diciendo que lo que a nosotros nos pertenece es lo que fue revelado, ¿sí? Todo lo que Dios reveló ya está, es para nosotros. La palabra de Dios es para nosotros, es para que la estudiemos, para que la escudriñemos, para que esa palabra empecemos a obedecerla y se haga carne en nuestra vida. Ahora, lo que Dios todavía no reveló, Él sabrá por qué, ¿no? Todo tiene su tiempo en el Señor. Así que hay secretos que justamente nos van a ser revelados ahí, en su presencia, ¿no? Y como dice acá la palabra, todo lo que fue revelado por Dios justamente es para que nosotros lo podamos poner en práctica. Porque el conocimiento en sí sabemos que no hace nada, ¿sí? Yo puedo conocer la Biblia de pe a pa, yo puedo conocer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, me puedo conocer el orden de todos los libros, de cómo van, de cuántos capítulos tiene cada libro, de lo que sea, pero si yo esa palabra de Dios, como decía acá, no la obedezco, no tiene sentido, simplemente es conocimiento. Por eso acá el Señor siempre resalta, ¿no? Lo revelado es para obedecerlo, ¿no? Va a ser para siempre para ustedes, pero ¿para qué? Para que lo obedezcan, ¿no? Entonces, esa es la dinámica con el Señor. Señor, todo lo que yo escucho que me revelás, todo lo que sale de tu boca, bueno, lo tengo que poner en práctica. Porque lo que no pongo en práctica se queda ahí, ¿no? Se queda ahí archivado, es simplemente conocimiento que tenemos. Y podemos tener largas charlas con miles de personas que estudian mucho la palabra, que conocen mucho de la palabra, pero quizás en su vida, en su ejemplo, en su diario vivir, no vemos que esa palabra produzca fruto en ellos, ¿no? Entonces, bueno, son discusiones sin sentido, porque podrás saber un montón, serás un teólogo de la palabra, pero mínimamente las cosas que la palabra te está exigiendo no las pones en práctica. Por eso decía al principio, no nos arrebatemos con un montón de cosas, ¿no? De que yo tengo que conocer toda la palabra de Dios. Preocupate por lo que conoces de la palabra de Dios, bueno, realmente ponerlo en práctica, ¿no? Que ahí es donde empieza a ser eco en uno, y ahí es donde nos empieza a nosotros a llenar, a restaurar, a cambiar, siempre cuando vamos a la palabra del Señor, ¿no? Y acá hay otro punto que quiero que veamos que justamente en esto de ir paso a paso, ¿no? En Miqueas, por ejemplo, 6, del 6 al 8, vamos a ver algo de lo que sí nos fue revelado, y yo creo que es un versículo que todos conocemos, ¿no? Porque estas cosas sí nos han sido reveladas y es para que nosotros las obedezcamos. Miqueas 6, del 6 al 8 dice, ¿cómo podré acercarme al Señor, postrarme ante el Dios Altísimo? ¿Podré presentarme con holocaustos o con becerros de un año? Dice, ¿se complacerá el Señor con miles de carneros o con 10,000 arroyos de aceite? ¿Ofreceré a mi primogénito por mi delito, al fruto de mis entrañas por mi pecado? Y en el 8 dice, ya se te ha declarado, ahí vemos la revelación de Dios, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿sí? Ahí podemos ver, bueno, eso sí es algo para ocuparnos, porque es palabra revelada de parte de Dios. Esto es palabra que nos pertenece, esto es palabra que se tiene que agudizar en nosotros, es palabra que la tenemos que entender, que la tenemos que estudiar, que la tenemos que poner en obra. ¿Sí? Acá hay respuesta de parte de Dios, porque ahí está preguntándose, y bueno, ¿y cómo me presento delante del Señor? ¿Qué sacrificio tengo que hacer para presentarme delante del Señor? ¿No? ¿Qué esfuerzo, Señor? ¿Qué es lo que estás pidiendo de mí? Y simplemente el Señor acá está diciendo, bueno, ¿querés acercarte a mí? Ya se te declaró lo que es bueno. Ya se te declaró lo que yo estoy esperando de vos, ¿no? Y ahí dice, practicá la justicia, amá, ¿sí? La misericordia y humillate delante de tu Dios. Ya tenemos 3 cosas para poder poner en práctica.
¿sí? Y acá podemos ver que esto también sigue hablando de la voluntad de Dios, que Dios no quiere rituales, no quiere sacrificios sobrehumanos como hablábamos hoy, ¿sí? Lo que Dios espera de nosotros tiene que ver con lo cotidiano, ¿sí? Y siempre tiene que ver con bendecir el nombre del Señor y a los demás. Acá estamos viendo que justamente es la voluntad de Dios y no es para mí. Porque Él está diciendo, bueno, ¿y qué hago, Señor? ¿Qué es lo que esperás de mí? Y el Señor siempre le está hablando de los demás, ¿no? Siempre le está hablando acá de practicar la justicia, ¿con quién? ¿Conmigo? O sea, yo tengo que ser alguien justo, pero no es para mí. Yo tengo que tratar con justicia, tengo que caminar con justicia en el trabajo, en la iglesia, en mi casa. No tengo que ser justo, honrado. Cuando habla de misericordia, no misericordia conmigo mismo. No comprarme las zapatillas que necesito, no comprarme una campera porque, ay, tengo frío, pobrecito de mí. No, acá cuando habla de misericordia es con el otro, ¿no? Ser condescendiente con el otro, ser empático con el otro, ¿no? Siempre el Señor nos va a estar hablando hacia afuera, ¿no? Todo lo que tenemos que cambiar es para adentro, es interno, ¿no? El Señor nos manda a tener una transformación en nuestra mente, una nueva mente en Él, ¿no? Ser renovados en nuestro espíritu, pero no es para nosotros, es todo para bendición de los demás. Y acá hay dos cosas que el Señor nos pide hacia los demás: ser justos en el trato con los demás, ser misericordiosos en mi manera de tratar a los demás, y también dice, y humillarte ante tu Dios, ¿no? Entonces ahí podemos ver que la voluntad de Dios es siempre para afuera, es siempre para bendecir. Por eso digo, nosotros somos tan chiquitos en eso que a veces pensamos, bueno, es la voluntad de Dios para mi vida, y no es así. Eso es una mentira, porque la voluntad de Dios para mi vida, yo soy el protagonista. La voluntad de Dios para mi vida, yo estoy ahí en la cartelera del cine, ¿no? Misión Imposible 3, o lo que sea, ¿por qué? Porque es la voluntad de Dios para mi vida, ¿no? Yo soy ahí el protagonista. Y sin embargo tenemos que cambiar eso de para mi vida, porque es simplemente la voluntad de Dios. No es ni más ni menos que eso, es la voluntad de Dios, y yo, como cada uno de ustedes, se sujeta a esa voluntad de Dios. Y acá podemos ver que justamente ni siquiera es para nosotros, sino que es para bendecir a los demás. Entonces, yo obedezco a Dios, el Señor me lleva de la mano por sus caminos siempre para bendecir, para no ser de tropiezo, para cuidar a los hermanos, para levantar el nombre del Señor. ¿Qué es algo que el Señor exige de mí? Bueno, humillarme, ¿no? Bueno, Señor, pero no hay luces, no hay, ahí no hay fama, no hay nada. No, bueno, el Señor quiere que nos humillemos. Porque lo que nosotros tenemos que lograr es que Dios, ¿sí? Es que Jesús se refleje a través de nuestra vida, ¿no? No el talento que uno pueda tener, la gracia que uno pueda tener, ¿sí? Lo que Dios depositó en nuestra vida es para que podamos reflejar a Cristo. Simplemente para eso. Y no simplemente porque es algo que le da peso eterno. Entonces ahí pudimos ver, por ejemplo, que esto es paso a paso, ¿no? Que el Señor va a seguir revelando, nosotros ocupémonos por lo que el Señor ya nos reveló, ¿sí? Que es su palabra. Cuando escuchamos la palabra acá, también me encanta cuando Pablo dice, examínenlo todo, ¿no? No porque uno esté hablando acá, vos que estás ahí sentado, tenés que todo darlo por sentado, valga la redundancia, ¿no? Sí, aceptamos todo porque se dio en el púlpito, no. Lo que yo estoy diciendo, bueno, comparalo también con la palabra del Señor. Los versículos que acá siempre se pasan, bueno, anotalos. Si hay frases que uno dice, también anotalas y después fíjate si realmente está respaldado por Dios. Si después tenemos que, no sé, que discutir o hay algo que aclarar, se puede debatir sobre un tema, pero siempre con esa intención, ¿no? No de que me siento y que, bueno, palabra, recibo. O sea, estamos acá, como dice Pablo, para examinarlo todo, ¿no? Retenemos lo bueno, lo malo lo desechamos, si hay algo que aclarar, lo aclaramos, pero lo importante acá es que nosotros podamos comprender la palabra del Señor. Por eso es importante cuando uno se acerca a la palabra del Señor, cuando uno está así en este momento de congregarnos, escuchando la palabra, bueno, Señor, yo realmente quiero que hoy me hables. Señor, yo estoy dispuesto a que vos como mi maestro, Espíritu Santo, como el que me guía, como el que me da entendimiento y claridad, que hoy me hables, ¿no? Y no estar ahí como, bueno, a ver, ¿qué tenés para decirme hoy, no? Nos acostumbramos mucho al Netflix, ¿no? Bueno, y voy pasando hasta que encuentro lo que me gusta, ¿no? Y con el Señor muchas veces pasa lo mismo. Hay cosas que conocemos de la palabra del Señor, pero nos exige cambio, nos exige salir de nuestra comodidad. Y entonces, ¿qué hacemos? A un lado, ¿no?
nos quedamos con lo que el Señor nos dice, y bueno, y vas a ser plantado como un árbol a la orilla del río, vas a dar fruto, ¿no? Te vas a extender, te voy a hacer firme, te voy a hacer estable, buenísimo. Pero ahora cuando el Señor nos habla de humillarnos, bueno, no, esto no era para mí, ¿no? Esto era para otros, ¿no? Y lo marcamos ahí. Esto es para otro día, esto es para cuando tenga familia, esto es para de acá a 5 años, esto es para cuando termine mi carrera, ¿no? Y son palabras que vamos dejando ahí en el tintero, ¿no? Pero el Señor realmente todo lo que nos habla y todo lo que ha revelado en nuestra vida, Él espera que lo pongamos en práctica. Y en el 3, el punto 3, es algo que me encanta y creo que son de las 2 palabras que Jesús... con las cuales Jesús confrontaba a las personas, y yo quiero que hoy te lo tomes de la misma manera, que es Jesús hablándote, ¿sí? Y quiero que en este tercer punto podamos ver el sígueme de Jesús, así le puse como título, ¿no? Y lo importante que es eso, lo importante que tiene que ser para nuestra vida. Hay un montón de ejemplos en la Biblia, pero quiero que podamos tomar solamente uno, ¿no? Con respecto a esto. El sígueme de Jesús y lo que provocaban las personas. Si vamos, por ejemplo, a Mateo 4, 18, 20, me encanta el pasaje este, y dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos, uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaba echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. ¿Y qué pasó? Dice, al instante dejaron las redes y los siguieron. Miren lo importante de las palabras de Jesús, ¿no? El peso de esas palabras. ¿Son palabras simples? Sí. Vengan y síganme. Y la mayoría de los discípulos de Jesús fueron llamados de la misma manera, ¿no? Él les decía, ven, sígueme, y no le daba más indicaciones. Y sin embargo acá podemos ver que con esas 2 palabras, ellos que eran pescadores de oficios, que vivían de eso, que mantenían a su familia de eso, dejaban todo y seguían a Jesús, ¿no? Y es algo que nos parece loco a nosotros, ¿no? Que venga alguien de la nada, se pare en medio nuestro o enfrente de nuestro y nos diga, ven, sígueme, ¿qué hacemos nosotros? ¿Y a dónde? ¿No? Ven, sígueme, pero ¿qué querés de mí? O sea, ¿y a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Me estás invitando a comer? Ahí voy, ¿no? ¿Qué es lo que esperás de mí, no? Y ellos no le hacían esas preguntas. Simplemente era Jesús enfrente de ellos, ven, sígueme. A los que eran pescadores le dice, ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Imagínate, o sea, entender eso, ¿no? Es como medio raro, ponete en su lugar, ponete en el lugar de Pedro, de su hermano. No, dejen de pescar pescadito, ahora lo voy a hacer pescadores de hombres. Para nosotros es fácil entenderlo, porque ya estudiamos la palabra, fue revelada la palabra, ¿no? Pero que alguien se te pare y te diga, bueno, vení, seguime, te voy a hacer pescador de hombres. Y dejo todo y sigo al Señor. ¿Les parece algo normal? Bien, uno se animó. ¿Y para el resto? No es algo normal, ¿no? Que venga alguien y se te presente de esa manera. Vení, seguime, te voy a hacer pescador de hombres. Dejo todo y lo sigo, ¿no? No, nosotros ponemos muchas excusas. Y bueno, y Señor, el Señor nos está llamando a algo bueno. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? O esperamos, ¿no? Esperamos, bueno, Señor, quiero confirmación. Bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, ¿y a dónde me vas a llevar? ¿Y cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Por eso decía al principio que era paso a paso, ¿no? Y esto de el sígueme de Jesús tiene que ver mucho con el caminar con Jesús, ¿no? Porque, como decía, muchos de los discípulos de Jesús fueron confrontados con esta palabra, de ven y sígueme. En otra ocasión se le presenta este joven rico, ¿no? Que el Señor le dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Y el Señor dice que lo mira con amor y le dice, bueno, vendé todo lo que tenés, ¿no? Porque el chico decía, bueno, yo obedezco a mi padre, yo obedezco toda la ley desde que soy muy chico, ¿no? Y el Señor con amor le dice, bueno, vendé todo lo que tenés. Dice, ven y sígueme, ¿no? Y él dice que no lo pudo hacer. Al menos es lo que vemos ahí de este joven rico, que ni siquiera se nombra el nombre, ¿no? Valga la redundancia otra vez. Que ni siquiera se lo nombra con un nombre, ¿no? Pero él le dice, ven y sígueme, y este chico, ¿qué hace? Se va, este joven, porque dice que tenía mucho dinero y ¿dónde estaba depositado su confianza? Justamente en eso, ¿no?
Y sin embargo podemos ver otros ejemplos que sí marcaron la historia, que sí marcaron un rumbo, que Dios a través de su vida nos ha revelado palabra, ¿no? Que hoy mucha de esa palabra la tenemos acá, la estudiamos, la analizamos, porque cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, ellos dijeron, sí, Señor, a donde sea, ¿no? Y lo importante es que cuando ellos también le decían, y Señor, ¿y a dónde vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida? ¿No? Y realmente la palabra de Jesús se hace vida en nosotros. Realmente estamos deseosos de encontrarnos con la palabra, realmente estamos deseosos de que el Señor nos hable, porque es ahí donde empieza a producir en nosotros un cambio, ¿no? El ven y sígueme de Jesús, es algo para prestarle atención. Dice, solo esas dos palabras bastaban para que dejaran toda su vida y sus quehaceres a un lado para seguir a Cristo. Estamos dispuestos a eso, ¿no? Ahora, como decía, con estas dos palabras nosotros no tenemos el 100% de lo que es la voluntad de Dios. Con estas dos palabras nosotros no comprendemos del todo lo que el Señor nos exige. Con estas dos palabras del ven y sígueme no comprendemos de todo lo que el Señor quiere de nosotros. Pero estas dos palabras bastan para que nosotros demos el primer paso. Estas dos palabras bastan para que nosotros digamos, sí, yo te sigo, Señor, y en el camino, que es algo que utilizó Jesús, el Señor va a seguir revelando. En el camino el Señor va a seguir mostrando su voluntad, en el camino el Señor va a seguir poniendo en nosotros quizás interés, pasión para ciertas cosas, va a despertar dones, va a despertar llamado, pero ¿en dónde? En el camino. Por eso es como decía al principio, lo poco que conoces de la palabra de Dios, obedécelo. Esforzate por obedecerlo. Esforzate por caminar de la mano con Jesús, porque en el camino Él va a seguir revelándose, ¿sí? Ahora, hay algo, por ejemplo, que me gusta, ¿no? Juan 14:6, que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús nos dice a nosotros, ven y sígueme? Porque Él conoce el camino. Él mismo es el camino, ¿no? Entonces el Señor está diciendo, vení, yo soy el camino. Cuando veíamos ahí en Deuteronomio, ¿no? que Dios dice, bueno, y te voy a elegir entre el camino de la vida y el de la muerte, ¿no? Entre el bien y el mal. Bueno, el camino de la vida es seguir a Jesús. Y justamente a eso nos anima Dios, ¿no? Elige, dice, pues el camino de la vida, dice el Señor. Él nos pone esos dos caminos y nos dice, con todo mi corazón quiero que elijas el camino de la vida. Pero acá podemos ver cómo Dios no obliga a nadie, ¿no? Por eso todo lo que uno le quiere imponer a una persona no está bien, ¿no? El imponer no está bien. Uno siempre tiene que confiar que la obra la hace el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es el que se revela a cada persona. El Espíritu Santo fue el que reveló la palabra de Dios, ¿sí? Pero tiene que nacer, cada vez que yo respondo a Dios, tiene que nacer de mí. Yo no puedo responder a Dios porque otro me esté obligando, ¿no? Jesús ahí no estaba obligando a los discípulos a seguirlo. Él a Pedro y creo que era Andrés, el hermano, le dice, ven y sígueme. Ellos dejaron todo y lo siguieron. Al joven rico le dijo lo mismo y estaba tan aferrado a su dinero, a su fortuna, que no quiso despojarse de eso para seguir al Señor, ¿no? Y sin embargo dice que Jesús lo miró con amor, ¿no? Con esos ojos que Él mira. Pero ahí podemos ver que Él no obliga, Él simplemente te invita. No tenemos todo el panorama completo, no lo tenemos. Pero podemos estar seguros que Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y sigue diciendo, nadie va al Padre si no es por mí. Si queremos un camino a Dios, si queremos estar en paz con Dios, la única manera es a través de Cristo. Entonces, me gusta mucho esto del camino, ¿no? Y que ahí el Señor va revelando su voluntad, sus planes, ¿no? Porque nosotros podemos ver que en el camino fue la manera de discipular, ¿no? Justamente Jesús era la manera de enseñar, era la manera de corregir a sus discípulos. Y todo lo hacía en el camino, ¿no? Me gusta, por ejemplo, cuando Jesús a la multitud le estaba predicando con parábolas, ¿no? Que era algo que la gente en ese momento no entendía. Pero ¿qué pasaba? 2 capítulos después vemos que Jesús en el camino se juntaba con sus discípulos y les decía, ahora les voy a explicar lo que quise decir con esa parábola, ¿no? Y ahí podemos ver cómo el Señor en el camino, en el trayecto, en ese día a día que tenían con Él, Él iba moldeando, Él iba discipulando, Él iba corrigiendo,
Él iba realmente transformando a esos hombres que eran imperfectos, que eran pecadores, los estaba haciendo un instrumento puro, limpio para Él. Y por eso hasta el día de hoy podemos estar estudiando palabras que salieron de la boca de esos hombres que eran imperfectos, de esos hombres que no tenían estudios en su mayoría, ¿sí? Pero fueron utilizados por el Espíritu Santo. Entonces, miren la importancia de poder caminar junto a Jesús. ¿Querés saber qué es lo que te depara tu futuro? ¿Querés saber qué es lo que el Señor está esperando de vos? ¿Querés saber cuál es el siguiente paso a dar? Bueno, aferrate a Jesús. Aferrate a Jesús. No te va a decir, bueno, doblá acá en la esquina. Pero a medida de que vos vayas caminando con Jesús, a medida de que nos acerquemos al corazón de Jesús, empezamos a tener sus deseos. Ya no son mis deseos, son los deseos del Señor. Empieza a haber hambre por servirle, se empieza a despertar un deseo y empiezo a notar que, bueno, que soy bueno para algo, que lo puedo usar para bendición a los demás. ¿Y es por qué? Porque el Señor va impregnando su imagen en nosotros. El Señor va haciendo que a medida que yo lo conozco, yo me voy adaptando a lo que Él quiere. Y vuelvo a decir, no a mi voluntad, sino a la voluntad de Jesús. Me gusta, como decía al principio, las oraciones de David. Y hay dos solamente que quiero rescatar en este punto, porque creo que necesitamos nosotros hacer oraciones como las de David. Necesitamos nosotros poder tener esa percepción de lo que es Dios, poder tener también, cuál es mi lugar delante del Señor, ¿no? Él siendo rey, por ejemplo, en el Salmo 25, del 4 al 5, dice: Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, Él es la verdad, enséñame, tú eres mi Dios y Salvador. En ti pongo mi esperanza todo el día. ¿Sí? Esas son oraciones que nosotros tenemos que hacer. Si querés agarrar este versículo, ponételo en un lugar donde lo puedas ver siempre. Señor, que sea tu voluntad. Señor, que sea yo caminando en tus caminos y que no sea al revés, ¿no? Porque muchas veces nos pasa eso. Queremos arrastrar a Dios a nuestros caminos y que Él bendiga todas las decisiones que tomamos hasta cuando metemos la pata. Bueno, Señor, de lo malo vos haces todo bueno, entonces, Señor, bendecime. Señor, aprobá lo que estoy haciendo. Señor, yo estoy caminando, capaz que estoy equivocado, tal vez no, pero Señor, te pido tu ayuda, quiero que me guíes, quiero que bendigas lo que estoy haciendo. Tal vez es un negocio que voy a emprender. Bueno, Señor, primero emprendo el negocio y después, Señor, bendecí este negocio que emprendí, ¿no? Y cuando es al revés, no tengo que yo arrastrar a Dios a mis caminos para que Él bendiga. ¿Sí? Yo me tengo que adecuar a lo que Dios quiere. Yo tengo que caminar en sus caminos, yo tengo que ser guiado por sus caminos. Por eso David decía, dirígeme, dice, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas, Señor, encamíname en tu verdad. Siempre hablando de Dios, ¿no? Él es nuestra guía, Él es el camino, Él es nuestra brújula. A vos, Señor, te necesitamos. Otro, por ejemplo, el Salmo 119, 35, y podemos ver que estas son oraciones constantes de David, cotidianas de David. Dice, dirígeme por la senda de tus mandamientos, porque en ella encuentro mi solaz. En otras versiones dice mi felicidad o mi momento de descanso, puede ser mi momento de disfrute, ¿no? Dirígeme por la senda de tus mandamientos, Señor, porque en ella encuentro mi solaz. En ella yo soy completo, en ella tengo mi plenitud, en ella me deleito, Señor. Y es siempre en eso, ¿no? Señor, dirígeme, Señor, dirígeme. Ahí podemos ver que no es nuestra voluntad, ¿no? Que es el Señor guiando nuestros pasos. Y ahí vamos a tener éxito, ¿no? Cuando dice la palabra, reconoce al Señor en todos tus caminos, ¿sí? Y ahí va a resplandecer la luz del Señor, ahí vamos a tener éxito, ¿no? Entonces lo importante de siempre el Señor, siempre Él adelante mío, ¿no? Y no al revés. Como decía, no tenemos que arrastrar al Señor a nuestros caminos, sino que es al revés. Señor, nosotros te honramos, nosotros cuando decimos de entregar la vida a Cristo, bueno, es que Él es el Señor. Y Él quiere ser el Señor de tu vida. ¿Por qué? Porque te quiere guiar por un camino de vida. Te quiere guiar por un camino que te va a traer bendición. Te quiere guiar por un camino que en el que van a haber pruebas va a ser siempre para fortalecerte. Va a ser siempre para bendecirte. Y yo ruego al Señor que mientras Él está hablando ahora los corazones puedan ser sensibilizados, porque el Espíritu Santo, yo sé que quiere redireccionarnos en esta mañana. El Señor quiere hablar y está hablando, y yo entiendo que tenemos que dar pasos de fe hacia Él.
Entiendo que tenemos que cortar con cosas que nos desvían del Señor para poder encaminarnos nuevamente en lo que Él quiere. Entonces, Señor, yo voy a estudiar lo que vos me guíes a estudiar. Señor, yo voy a dedicarme a lo que vos me envíes, Señor, y me guíes a lo que me tengo que dedicar. En cuanto al llamado en la iglesia, en lo que tengo que seguir, bueno, Señor, también en lo que vos me guíes, ¿no? Y es ahí demuestra esa dependencia del Señor, ¿no? Por ejemplo, con esto de que nosotros tenemos que caminar en los caminos del Señor y no al revés, Isaías 55, del 8 al 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, dice el Señor. Entonces ahí vemos la diferencia que hay entre hacer la mía o hacer la del Señor, ¿no? Dice, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. ¿Sí? Por eso debemos examinarnos. ¿Y cuáles son nuestros caminos? ¿Qué decisiones estoy tomando? ¿En qué le estoy dando lugar al Señor y en qué no le estoy dando lugar al Señor? ¿Sí? ¿Cuáles son mis proyectos? ¿Qué es lo que quiero alcanzar? ¿Para qué lo quiero alcanzar? ¿No? Y estos caminos que estamos dando, bueno, es en la vida cotidiana. ¿Cómo me dirijo cotidianamente? ¿No? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo estoy caminando? Porque hasta en eso se ve, ¿no? El trato con los demás también se ve por dónde estoy caminando, ¿no? Mi manera de hablar, mi manera de pensar. Ahí se ve si estoy en el camino de Dios o si estoy con un pie de un lado y un pie del otro, o si estoy totalmente con los dos pies afuera de lo que el Señor está esperando que yo haga, ¿no? Pero Él dice justamente eso. Mis caminos no son los de ustedes, ¿sí? Y el Señor acá nos está diciendo, bueno, mis pensamientos son más altos, mis caminos son más altos. Bueno, Señor, yo quiero eso. Yo quiero tus pensamientos. Yo quiero tus caminos. Por eso David entendía y le decía, bueno, encaminame en tu verdad. Guíame por tus sendas. Porque él entendía que lo que venía de parte de Dios era mejor que lo que él podía lograr con su fuerza. Y para esto, hermanos, es necesario justamente que pidamos sabiduría al Señor. Sabiduría, dirección, porque lo que voy a decir parece algo obvio, pero yo sé que en la práctica no lo es. Y todo lo que a nosotros no nos acerca a Dios, nos aleja de Él. Y yo digo que parece algo obvio, pero no lo es tan obvio. Todo lo que yo hago que no me acerque al Señor, me aleja. Porque hay cosas que el Señor tal vez no nos está pidiendo y nosotros las hacemos. Y tal vez esas cosas aparentan ser buenas. Puede ser hasta un servicio en la iglesia. Aquí uno dice, pero ¿cómo el servir en la iglesia es algo que me aleje del Señor? ¿Qué pasó con la iglesia de Éfeso, por ejemplo, ¿no? Ellos servían con un corazón incorrecto al Señor. Se desvivían por servir al Señor, pero dice que su corazón se había alejado, ¿no? Que ellos habían olvidado el primer amor. Entonces, mucha actividad en la iglesia, mucho servicio en la iglesia, no significa que yo esté acercándome al Señor. Muchas veces, de hecho, por mucha tarea, uno se termina distanciando, uno ya empieza a descuidar su relación con el Señor, porque tengo un montón de cosas, ¿no?, para el Señor. Tengo un montón de cosas para hacer. Que entre visitar a un hermano, que entre, no sé, preparar una reunión, que entre preparar una célula, un estudio bíblico, que entre servir los domingos. Y bueno, ¿y el Señor dónde está en todo eso? ¿No? Aún las cosas que aparentan ser buenas, tenemos que tener cuidado. Por eso es importante que siempre sea el Señor guiándonos. Entonces, yo hago lo que entiendo que el Señor me pide, ¿no? El resto, Señor, vos te ocuparás. Por eso dice que somos un cuerpo, ¿no? Lo que yo no hago, seguramente el Señor va a levantar a otro para hacer. Ahora, por eso digo, todo lo que no nos acerca al Señor nos aleja de Él. Así aparente ser bueno, nos termina alejando. ¿Por qué? Porque no estamos haciendo lo que el Señor espera. Por ejemplo, con respecto a esto, hay un versículo muy conocido que es Proverbios 14, 12. Y con esto termino, si los chicos pueden ir pasando. Con esto termino y dice Proverbios 14, 12. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero ¿qué? Creo que todos los conocemos. ¿Qué dice? Lo estamos leyendo, ¿no? Bien. Dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
Entonces ahí podemos ver la importancia que tiene el acercarnos al Señor. El hacer esas oraciones que David hacía, ¿no? No lo tomemos como algo a la ligera. Señor, guíame en tus sendas. Señor, guíame en tus caminos, ¿no? ¿Cuánto te necesitamos, Señor? ¿Cuánto necesitamos de Él? ¿Cuánto necesitamos de su guía, de su dirección, de su presencia? A veces nos creemos que podemos hacer cosas que nos salen de taquito, pero no, hasta en eso. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que servirlo con un corazón que le agrade. Y la importancia de esto, ¿no? Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Miren si no necesitamos de Dios. Volviendo a lo de la iglesia de Éfeso, ellos, por ejemplo, estaban sirviendo a Dios, creían que era el camino correcto, pero espiritualmente se estaban muriendo. Espiritualmente, el servir a Dios con un corazón apagado, con un corazón titubeante, con un corazón que no busca honrarlo, con un corazón que se olvidó lo que es el amor a Dios, hace que empiece a haber sequía espiritual en nosotros. Empezamos a estar tibios, empezamos a alejarnos del Señor, de sus cosas, le perdemos interés. Ya cuando venimos a servir, ya sea a ministrar, tocando un instrumento, dando una palabra, recibiendo a los hermanos, ya lo empezamos a hacer con desgano. Ya todo nos pesa, todo nos cuesta, porque nos volvimos a la rutina, nos acostumbramos a hacerlo, pero le perdimos el gusto de servir a Dios. Le perdimos el gusto de servir a los hermanos. Ya no lo hago con pasión, ya no lo hago con el mismo amor, porque como la iglesia de Éfeso me fui apagando, me fui olvidando de ese primer amor. ¿Querés que Dios revele su voluntad? Bueno, como decía acá David, Señor, guíame en tu senda. Señor, ¿qué esperás de mí? Decíselo con un corazón sincero y el Señor se va a revelar, se va a seguir revelando. Y como hablábamos al principio, o sea, la palabra ya fue revelada, la palabra ya fue dada. Lo poco que conozcas de la palabra de Dios, ponelo en práctica. Esforzate, como dice la palabra, ¿no? En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, Señor, lo poco que me diste por gracia, quiero ser diligente. Quiero honrarte, Señor. Quiero agradarte con eso, Señor. Pero que eso nos lleve a nosotros a no estancarnos, sino que nos lleve a seguir creciendo, a seguir avanzando. Te invito a cerrar tus ojos. Si te querés poner de pie, hacelo. Tener libertad porque estamos en su presencia. Y empezá a hacer tu propia oración delante del Señor. Yo no sé cuál es tu condición delante de Dios. No sé cómo viniste hoy, cuáles son tus cargas, cuál es el momento que estás atravesando en tu vida, pero Dios sí lo sabe. Y de algo sí estoy seguro, es que nuestra condición delante de Dios es hijo. Así que el Señor te recibe, te abraza con brazos de Padre. Y Él te dice, yo quiero llevarte por mis caminos. Yo quiero guiarte por mis caminos. Quiero que mis palabras de vida penetren en tu corazón. Recibí todo lo que el Señor tiene para vos. Ponete a cuentas con Él si lo tenés que hacer. Señor, perdónanos por tomar el timón de nuestras vidas, Señor, por guiarnos según nuestra propia voluntad, según nuestro propio convenio, Señor, según lo que a nosotros nos interesaba. Perdónanos por eso, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Rendí todo lo que tengas que rendir delante del Señor. Tus deseos, tus anhelos, tus metas. Concéntrate ahora en el Señor, Él está en este lugar. Móvete, Espíritu Santo, con libertad. Te entregamos el control de nuestras vidas, el control de este tiempo, Señor. Levantamos tu nombre en alto, Jesús, declarando que ponemos nuestra mirada en vos. Vos sos nuestra guía, Señor. Sos nuestro pronto auxilio, Señor.
Él quiere llevarte de la mano por sus caminos y dice, sí, Señor. Él dice que no suelta tu mano, que podrás resbalar, pero no vas a caer. El Señor te sigue levantando, volvete a Él. Como decía, ponete a cuenta, pedí perdón si lo tenés que hacer, pero Él está esperando en esta mañana que demos ese primer paso. Yo quiero que te imagines a Jesús delante de sus discípulos y que esas mismas palabras lo mires a los ojos y esas mismas palabras te están hablando hoy a vos. Él te dice, ven y sígueme. Ven y sígueme, te dice el Señor. ¿Cuál va a ser tu respuesta a Él? Señor, nos despojamos de todo aquello que nos aleja de vos. De todo aquello que nos hace perder o gastar fuerza, Señor, en lo que no es eterno, en lo que no nos conviene, Señor, en lo que no edifica. Lo rechazamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos ahora que nos volvemos de todo corazón a vos. Nos volvemos de todo corazón a tus caminos, Señor, a tus preceptos, a lo que vos esperás de nosotros. Te invito a que puedas escuchar esta canción. Si la conoces, cantala, que sea tu propia oración. Si no la conoces, simplemente deja que te ministre. Pero dice, Señor, yo quiero entregarte mis sueños, mis anhelos. Y dice, enamórame de ti, Señor. Y eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Que nuestro amor por el Señor vuelva a crecer, vuelva a encenderse esa llama que quizás se apagó o la fuimos apagando. Pero necesitamos enamorarnos más de ti, Señor. Por eso te invito a que escuches esta canción. Si la querés cantar, cantala, pero que sea una oración al Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos. Mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Quiero saber qué es amarte. De tu verdad saciar. De tu verdad yo saciarme. Enamóranos, Señor. Enamórame de ti, Señor. Que su presencia nos inunde en esta mañana. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Sí, Jesús. Enamórame de ti, Señor. Decimos una vez más, quiero entregarte mis sueños. Quiero entregarte Todos mis anhelos, mis deseos, los alineo a tu voluntad, Señor. Tu voluntad. Necesitamos, Señor, ser renovados. Pedíselo a Él de todo corazón. Mi corazón te lo Te
Te necesitamos. Entregamos nuevamente nuestras vidas en tus manos. De ti, Señor. Necesitamos escucharte, Señor. Que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo. Cámbiame, renuévame, Señor, te necesito. Renuévame. Enamórame. Sí, Enamórame sí. de ti, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos, Jesús, te bendecimos. Te invito a declarar una vez más. Que tu Presencia me inunde. necesitamos ser renovados. Haz de mí Un odre nuevo, un Señor. odre nuevo. Cámbiame, renuévame. Enamórame. Enamórame de ti, Señor. Amén. Amén. Sí, Jesús. Levanta ahí tus brazos si así lo deseas. Decir, Señor, recibo en esta mañana ese renuevo que viene de tu presencia, Señor. Un espíritu nuevo, un espíritu obediente, Señor. Haz arder ese amor por ti, Jesús. Te necesitamos, Señor. Enamóranos, enamóranos de ti, Jesús. Queremos volver a ese primer amor, Señor. No hacer las cosas por costumbre, no caminar en tus caminos por costumbre, Señor. Sino por amor a vos, por amor a tu nombre, por amor a tu presencia, Señor. Obedecerte por amor a tu palabra, Señor. Servirte también por amor a mi hermano, Señor. Te bendecimos, Señor. Amén, amén. Amén, Señor. Amén, Jesús.